descubrí que hay 5 tipos de diagnósticos distintos. Entonces me fui metiendo uno a uno, tratando de ver los límites, las paradojas, las posibilidades de cada uno de los tipos de diagnósticos. Es que es un tema importante. Uno de los tipos de diagnósticos es el tipo de diagnóstico psicofarmacológico. Van a ver que no es el que quizás ustedes se imaginan. En general los tipos de diagnóstico van de dos en dos. Entonces tendríamos que pensar el tipo de diagnóstico psicofarmacológico junto al tipo de diagnóstico de trastornos, que son los llamados DSM, etc. Van como, ven ahí tienen hoy vamos a ilustrar brevemente los distintos tipos de diagnóstico. Es para poder finalmente ubicar el tipo, uno de los tipos de diagnóstico, que es el de la charla de hoy, que es el psicofarmacológico. Uno de los descubrimientos es que los tipos de diagnósticos vienen de a pares, entonces no se puede explicar uno solo sin ubicarlos los 5 y sin ubicar el que está como en tensión, en oposición, en una cierta dialéctica, ¿sí? En este caso, el tipo de diagnóstico psicofarmacológico está dialectizado con, opuesto, en oposición al tipo de diagnósticos de trastornos. A su vez, otro tipo de diagnóstico, que es el diagnóstico de patologías, está en tensión con el diagnóstico poiético, ¿sí? Llamado diagnóstico poiético. Hay un tipo de diagnóstico que va solito, lo ponemos abajo de esta línea, que es abajo de la línea de lo que podemos llamar la línea del marco referencial o marco conceptual o comunidad científica, psiquiátrica, psicológica, como lo queremos pensar, que sostiene ese tipo de diagnóstico. El tipo de diagnóstico de contexto, aparte de estar sin par, sin pareja, sin apareamiento, es un tipo de diagnóstico que nadie lo sostiene desde el punto de vista disciplinar. Todos lo utilizamos, pero nadie acepta que está utilizando este tipo de diagnóstico porque no es sostenible ante un marco de colegas, un marco disciplinar. Cada uno de ellos tiene sus diferencias y sus particularidades, su epistemología, sus críticas, sus límites, un montón de cuestiones. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos, pero con esto quiero que se entienda que simplemente vamos a marcar algunas cuestiones para que después en algún otro momento podamos especializarnos, especificarnos, profundizar en cada uno de ellos. Cada uno de ellos merece un tratamiento por separado. Pero bueno, no podemos tomar el psicofarmacológico sin ubicar el tipo de diagnóstico de trastornos. El de trastornos, a diferencia de lo que vamos a decir del psicofarmacológico, que retasea a la disciplina psiquiátrica, el diagnóstico psicofarmacológico, vamos a decir, da fin, después lo vamos a explicar, a la disciplina psiquiátrica. El diagnóstico de trastorno hay múltiples comunidades científicas por doquier, en Europa, en Estados Unidos, en cada uno de los países, en Argentina, que sostienen esas comunidades psiquiátricas, psicológicas, o como lo queremos pensar. Como lo queremos pensar, en definitiva es porque, bueno, se amplía, la idea no es tomar solamente la comunidad psiquiátrica, psicológica, sino tomar lo social en sus posibilidades más amplias. Esas comunidades científicas tecnológicas sostienen al tipo de diagnóstico de trastornos. Por ejemplo, en Estados Unidos son los llamados DSM, que hace muy poquito ha salido el DSM-5, donde es un manual estadístico y de trastornos. Un trastorno tiene una existencia, alguien lo descubre, una comunidad científica lo descubre, lo ubica, a partir de eso uno puede ser incluido dentro de ese agrupamiento. Hay trastorno para todo, puede haber trastorno de tirada de uña, de tirada de piel del dedo, tirada del dedo, de lo que a ustedes se les ocurra, tirada del pelo, a este se le dio se lo llama tricotilomanía. Hay una jerarquía en esos trastornos. Es trastorno hasta que deja de ser trastorno.
esto que parece tan sencillo implica poder pasar de un trastorno a un no trastorno, que no pasa en el patologías, que no pasa en el psicofarmacológico, que no pasa en el poético. Esto es particular de este tipo de diagnóstico. Es trastorno hasta que deja de ser trastorno. ¿Por qué deja de ser trastorno? Por varias razones, una de ellas porque la comunidad lo deja de considerar así, como pasaba en las distintas variantes del DSM, que se ha llamado de otra manera, se lo ha dejado de considerar, se lo piensa como agrupable en otro trastorno, porque en el caso de un paciente deja de hablar del tema, ¿sí? Entonces es la posibilidad de pasar de algo agrupable a algo que no existe. En relación a otro tipo de diagnósticos, vemos que este par, que ya diferenciamos donde acá el diagnóstico psicofarmacológico retasea la disciplina psiquiátrica, acá hay una disciplina psiquiátrica atrás de estos manuales, atrás también en Europa del CIE-10, que sostienen un continuo mejoramiento, aumento, cambio, empeoramiento, diferencias en relación de uno a otro, ¿sí? Hay la cuestión del paso del tiempo y de un mayor nivel de profundidad en la investigación de cada uno de estos trastornos. En relación al diagnóstico de patologías, es enorme la cantidad de cosas que se pueden decir también, pero diferencian lo que es el lugar de la normalidad, con lo complicado que es esta palabra para la psicología, y el lugar de la patología. Vemos que ubica tres lugares: el lugar de lo normal, un límite, que algunos llaman frontera también, porque ese límite marca un lugar que también marca de este lado una frontera y de este lado otra frontera, y el lugar de la patología. Acá hay diferencias en cada una de las posiciones teóricas, conceptuales. Algunos pueden llegar a decir que no hay normalidad, entonces todo entra dentro del campo de la patología. Otros pueden acentuar el campo del límite, que algunos hasta lo llaman el campo del agujero, el campo de la iancia, y otros pueden ubicar el campo de la diferencia entre normalidad y patología como una graduación. Es una crítica que tiene Lacan hacia Freud cuando habla de lo normal y patológico, etc. Pero ven que el tema da para mucho, el tema del patos o patología. Este nivel es el que sostiene el psicoanálisis, esta tensión entre el diagnóstico de patologías y el nivel poético. La cuestión del diagnóstico poético, poiesis, viene del griego, algo que surge de la nada y crea algo nuevo. Esto sería como lo que produce la poesía. Un caso no es analogable desde ningún punto de vista a otro caso. Hay podríamos llamar un ser en falta o un ser que tiene ese caso a diferencia de cualquier otro caso. Hay una singularidad en juego que lleva, por ejemplo, a autores como Deleuze y Guattari a sostener que no se trata de otra cosa que puntos, fugas, flujos, puntos de fuga, ¿sí? Es como que produce cada caso una poesía en sí misma. El psicoanálisis está tensionado entre un diagnóstico de patologías y un diagnóstico poético. Por último, el diagnóstico de contexto, como decíamos al principio, es un diagnóstico que no tiene quien lo sostenga, pero todos lo utilizamos, siempre tomando en cuenta una de las cuestiones de la comunicación es a quién está dirigido ese diagnóstico. Depende a quién está dirigido, depende lo que digo, ¿sí? Esta cuestión lleva múltiples interrogantes, ¿sí? Cómo poder estudiar este tipo de diagnóstico que es muy utilizado, pero muy poco sostenible a nivel de comunidad científica, psicológica, psiquiátrica, etc. Esto fue brevemente lo que podríamos llegar a empezar a decir para poder ahora especializarnos más en el psicofarmacológico, pero lo que vamos a decir implica no es que los psiquiatras se ubican en este nivel y no se ubican en este nivel. Todos sí, por más que sean psiquiatras, médicos, no médicos, la especialidad puede ser lo que sea, tienen en cuenta y están tomados por los 5 tipos de diagnósticos. O sea, uno no es que tiene que saber este tipo de diagnóstico y puede no saber este tipo de diagnóstico. Uno está continuamente atravesado por los 5 tipos de diagnósticos. Por eso
cuando nos preguntan un diagnóstico, nosotros deberíamos preguntarnos sobre cuál de los 5 nos piden ese diagnóstico. Y a su vez conocer los límites, vuelvo a decir, la epistemología, las críticas, las posibilidades de cada uno de ellos. Estamos hablando de distintos tipos de diagnósticos. De estos 5 hablamos del psicofarmacológico y estamos hablando de 3 tipos de inversiones que produce este tipo de diagnóstico. Una sería que los médicos son insumos de este tipo de diagnóstico. O sea, no son los que medican, sino que están dentro de la maquinaria necesaria para que este medicamento llegue a vos. Otra de las inversiones es que no son los médicos quienes sostienen al discurso médico, sino que es la industria psicofarmacológica la que sostiene a este tipo de discurso. No sé si se entienden las paradojas que trae esto. En tercer lugar, el fármaco es anterior al diagnóstico. ¿Sí? O sea, vos das el fármaco y después eso te da el diagnóstico. El final de todo esto que ha cambiado en estos 60 años el mapa del mundo. Lo que antes era chaleco de fuerzas, ahora es una medicación. ¿Sí? Esto ha cambiado. Ya no interesa la locura, en el sentido locura anterior a los años 50. Hoy en día lo que interesa son los ciclos vitales, los cambios de ánimo, los problemas de depresión, los problemas de ataques de todo tipo. ¿Sí? Entonces la medicación apunta a esto. Ya no importa la locura, porque la locura ha sido absolutamente trasfondada, para llamarlo de alguna manera, y hoy en día los viejos manicomios, que son parte de la historia de la psiquiatría, que ahora lo vamos a ver rápidamente, ya no tienen razón de ser. Si existen hoy en día los manicomios, es porque hay gente pobre. Hoy en día, en los manicomios tipo Borda, más del 60% de los que están ahí no tendrían que estar internados ahí. Están internados ahí porque son pobres, porque no tienen dónde ir y porque esa es su casa. Es así de claro, lo dice el CELS. Hoy en día, que a partir de la psicofarmacología se da fin a la psiquiatría. Fin, ¿sí? Desde este tipo de diagnóstico estamos hablando, ojo, piénselo, porque desde el tipo de diagnóstico de trastornos está lleno de psiquiatras. Fin es un significante que tiene doble vertiente de lectura. Por un lado, fin quiere decir que termina la psiquiatría, y por otro, fin quiere decir que cumple su objetivo de terminar con el tratamiento de la locura. ¿Sí? Por un lado, tiene estos dos lados, que por eso es un poco escandaloso. ¿Sí? Pero por otro lado, podemos decir que los psiquiatras pasan a ser, como pasa con muchos psiquiatras, psicofarmacólogos. Ya no son más psiquiatras. Son un insumo más dentro del mercado que está sostenido por la industria psicofarmacológica. ¿Sí? Estamos hablando de este tipo de diagnóstico, no estamos hablando de los otros. ¿Se entiende? Porque si no, estoy siendo injusto con los psiquiatras, y los psiquiatras están por doquier, se multiplican, cada vez hay más psiquiatras. Pero, escuchen bien esto, se retasea la disciplina psiquiátrica. Ya no hay disciplina psiquiátrica. Hay psiquiatras, y podemos decir que hay psicofarmacólogos, pero no hay disciplina psiquiátrica. Una película llamada Letras Prohibidas, la leyenda del Marqués de Sade, del 2000, es la película que les había hablado recién, desarrolla su acción en un manicomio previo al desencadenamiento de Pineliano. ¿Se acuerdan? Pinel es el que dice, pero ¿cómo pueden estar los locos junto a los pobres, junto a los homosexuales, junto a los... Sí, están todos metidos en el mismo berenjenal. O sea, previo al nacimiento de la psiquiatría probablemente dicha. Esa es la escena de la protopsiquiatría. ¿Sí? Nos muestra cómo fueron los asilos previo a la validación de la psiquiatría como una de las especialidades médicas. Esta película gira alrededor del encierro de un personaje como el Marqués de Sade, quien representa el movimiento libertino en una época tan interesante como el siglo XVIII. Muestra la actuación de los psiquiatras en lo que llamaremos el tiempo de la protopsiquiatría. En el siglo XIX, o sea, a comienzo de la especialidad psiquiátrica, que no puede desarrollarse sino dentro del llamado por Foucault en el libro seminario El Poder Psiquiátrico, el dispositivo disciplinar. ¿Saben lo que es el dispositivo disciplinar?
es el dispositivo que está ligado al panóptico de Benham, ¿sí? Antes de este tipo de dispositivo está el dispositivo de soberanía, que significa el rey mandaba al psiquiatra a detener al loco. Después del dispositivo disciplinar ya hay otro tipo de relación política y relación de poder. Es otro tipo de relación que está muy ligado al panóptico, o sea, alguien que te mira, pero vos no lo ves, ¿sí? Lo que yo trato de tener como tesis en este libro es que el psicofármaco es eso, que te mira y vos no lo ves. Siempre está en un lugar, por ejemplo en la billetera, en la cartera de una mujer, en el botiquín de una casa moderna, preparado para cuando vos te vuelvas loco, cuando tengas un ataque, cuando te vayas de control, y siempre está ahí mirándote. ¿Te domina? ¿Sí? Sí, claro que te domina, claro que te domina. Eso de ya, pero estamos yendo a otro nivel de dominio, estamos yendo al nivel de la observación, de la pulsión escópica de la mirada. Sos mirado, ¿sí?, a la manera del panóptico Benham, ya no por un panóptico, sino por un blister de algo que detiene, por ejemplo, un ataque de pánico, ¿sí? Todos los que tuvieron ataque de pánico en algún momento saben que la medicación ayuda justamente para como una especie de contrafóbico. Sabés que lo tenés ahí por las dudas. Te mira, te controla, te siente, sabe cuando vos lo necesitas, está cuando vos lo necesitas. Ustedes saben que el diagnóstico psicofarmacológico nació hace muy poquitos años, tiene 60 años de vida, 70 años de vida, en 1955 cuando Lacan escribió el seminario 3 de la psicosis, o sea, tiene muy pocos años de vida. Es el llamado método dulce. ¿Por qué método dulce? Porque antes a los que se los metía con electroshocks, con cama lumínica, se los ataba y demás, ahora se encontró una forma que cambió absolutamente la escenografía del planeta en muy pocos años, dándole a alguien, ya sea una pastilla por vía oral, por vía intravenosa o por vía camuflada, que son las tres formas de suministro, que vos le podés dar a una persona un psicofármaco sin decirle que le estás dando un psicofármaco. Si ustedes tienen un problema gástrico, le dan algo gástrico con un psicofármaco metido en el medio. No hay prácticamente nadie en el mundo, en la Tierra, que en algún momento de su vida no vaya a tomar o que haya tomado psicofármacos, ¿sí? Entonces los psicofármacos producen un mundo y producen estas inversiones. No sos vos el que lo toma, sino que es el psicofármaco el que te toma a vos. Otra de las inversiones, que él lo debe conocer muy bien, que a partir de esta especie de unión que podemos llamar amalgama entre la industria psicofarmacológica y la industria psiquiátrica, para decirlo de alguna manera, se produce esta relación que hace que el médico que prescribe, es un insumo más del psicofármaco. ¿Qué es primero, psiquiatra o psicofarmacólogo? Es primero psicofarmacólogo. Lo primero que aprende un futuro psiquiatra en un hospital es a medicar, ¿sí? Dar una medicación, ¿sí? Entonces, quien sostiene el psicofármaco es la industria psicofarmacológica. Los médicos en este tipo de diagnóstico son un insumo más. ¿Viste cuando vos ves televisión que te dicen por las dudas consulte a su médico? O sea, te están diciendo toma esta medicación y después te dicen consulta al médico. El médico, en este caso el psiquiatra, es un insumo más. Es muy claro esto, no es nada original lo que estoy diciendo, porque ya hoy en día los psicofármacos lo pueden dar cualquier tipo de médico, no solamente el psiquiatra, que es el que debería dar este tipo de medicamentos. En Estados Unidos hay una droga que se llama la droga del Prozac, la droga de la felicidad, que es lo mismo que la aspirina en Argentina, se lo da a todo el mundo que no toma Prozac no sale a la calle, es como una especie de sine qua non, ¿sí? Estamos no hablando de los psiquiatras, estamos hablando de un tipo de diagnóstico que
implican, más allá de los psiquiatras, implican a toda la sociedad que no haya disciplina psiquiátrica en este tipo de diagnóstico, no es los psiquiatras, ¿sí? Porque si no es como que estamos particularizando en los psiquiatras y no en los psiquiatras. Yo puedo ser psiquiatra, él puede ser psiquiatra, vos podés ser psiquiatra. No, toda persona psi, ya sea paciente, ya sea psicólogo, ya sea estudiante de psicología, está ante esta eventualidad que hay multiplicación de psiquiatras y no hay disciplina. Es una paradoja, es algo que hay que pensarlo un poco, digamos. ¿Y quiénes nos estandarizan? Los psicofármacos. Estamos en una sociedad fármaco estandarizada. ¿Quiénes nos estandarizan? Los psicofármacos.